Muy buenas noches. ¿Qué significa ser inclusivo? ¿Habrá que tipificar dicho concepto? El concepto de inclusión ha evolucionado a través de la historia del ser humano y ha generado infinidad de interpretaciones y diferentes grupos sociales y culturales se lo han apropiado en su propia concepción y práctica social, al grado de que se habla de inclusión solo en la medida en que se toma en consideración los intereses personales y comunes de quienes se sienten desprotegidos y hasta cierto punto desfavorecidos en una sociedad dividida en clases sociales y prejuicios morales. Nos decía el filósofo Berkeley, existir es ser percibido. ¿Será que la inclusión es una cuestión de percepción subjetiva? Posiblemente, ser inclusivo sea tan solo una cuestión subjetiva del ser. Pero si me atrevo a afirmar tal preposición, correría el riesgo de ser pusilánime y xenófobo en mi afirmación, amén de otras adjetivaciones que me pudieran otorgar. Creo que cada ser humano tiene conciencia de sí mismo, de lo que vive y de lo que es. Por ello busca socialmente ese reconocimiento y lucha permanentemente por su identidad y reconocimiento, por estar incluidos, por ser parte consustancial de ese entorno que llamamos sociedad. Sin embargo, no ha sido tan fácil entender esa integración. La historia de la humanidad nos ha evidenciado dos formas de integrarse socialmente a través de la coerción o a través de la persuasión. Ambas acciones han coexistido y han consolidado logros, pero ¿quiénes han sufrido más esa marginación social? Y pienso que todos lo hemos observado y lo hemos vivido en más de una ocasión, y sé que ya lo están recreando en su pensamiento o al menos lo han inferido. En efecto, son los grupos más vulnerables los que han sufrido más esa diferenciación social. Pero no supongamos que esa vulnerabilidad tiene que ver con su condición humana. Es decir, no solo hablo de aquellos que tienen alguna disfuncionalidad anatómica, fisiológica o neurológica, que son ellos precisamente los que nos han dado el ejemplo de cómo perseverar y exigir un trato digno como personas. Entendiendo el concepto de persona como aquel ser humano que está investido de un conjunto de derechos inalienables normativos, tal y como lo afirmara el maestro Martín Rodríguez, sino también de aquellos que a lo largo de la historia de la humanidad se han visto desprovistos de sus derechos inalienables. Tal sea el caso de los seres humanos que se les ha tipificado con algún adjetivo específico, aduciendo a su color de piel, a su cultura, a su preferencia sexual o al uso y manifestación de su cuerpo o de su espíritu, de su conciencia o de su ser en general. Es decir, en la evolución del ser humano como ser social, hemos integrado en nuestro quehacer el derecho a ser, a manifestarnos, a darnos cuenta que todos somos necesarios e imprescindibles. En más de una ocasión nos hemos visto en la necesidad de hacerlo a través de manifestaciones políticas o de exigencias socioculturales. Sin embargo, aún falta mucho por caminar. Pues el ser humano es un ser indescriptible, que tiene la capacidad de tener conciencia, y más aún cuando se fortalece en la no reminiscencia de su propia historia. Por ejemplo, se puede aducir a la Declaración de los Derechos del Ser Humano, que a través de la ONU en 1948 se acordó como una forma de tomar conciencia de la barbarie vivida durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los orígenes van más allá de la Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, que se manifestó durante la Revolución Francesa en 1789. Hoy en la actualidad no podemos quedarnos tan solo en esa percepción, tenemos que ver más allá. Así lo expresó mi colega Rodolfo Medina Castillo, al compartirme la preocupación de aprender a ver que la coexistencia no tan solo es con los seres humanos, sino también con nuestro entorno natural, de tal manera que debemos buscar otra expresión que nos orilla a enunciar una declaración universal de los derechos de los seres vivos, capaz de integrar no solo al ser humano, sino a la fauna, a la flora, a Gaia, Cito, nombrada así por la diosa que personifica la Tierra en la mitología griega, donde se explica el planeta Tierra como un superorganismo vivo, una entidad compleja que comprende el suelo, tierras y minerales, los ríos y océanos, agua, la atmósfera, aire, la biota terrestre, las plantas y animales vivos. Concluyo cita. Es decir, cuando seamos capaces en nuestra cotidianidad de percibir en un todo, en una visión holística, humana, social y natural,
En ese momento habremos consolidado esa visión y ese empeño de ser inclusivos. Y eso se aplica de manera adjetivada en la educación, en ese concepto filosófico multifactorial a la que hace alusión Edgar Morin, en una dialéctica de complejidades donde se asume la capacidad que tiene el ser humano para entender su entorno, para interactuar en esa coexistencia humana, social y natural, donde todos somos uno y cada uno somos todo. He ahí la importancia de este primer Congreso Internacional Virtual por la Inclusividad Educativa. Ese es nuestro desafío en estas conferencias, en estas mesas de diálogo y debate, en estos paneles, donde se busca reflexionar nuestro quehacer educativo y el impacto que se tiene en la inclusividad. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. La Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa México se congratula de tenerlas y tenerlos aquí. Muchas gracias.